9:58 de la mañana y ya estamos en comunicación con Matías Barrotaveña, politólogo, legislador porteño del Frente de Todes y precandidato a legislador por Unión por la Patria. Y vamos a charlar con él de la alternativa que está presentando Unión por la Patria para ver si se puede finalizar con los 16 años del macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las propuestas que se han presentado junto a Leandro Santoro y Cintia Salama. Hola Matías, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, queríamos empezar charlando específicamente sobre las principales propuestas de la alternativa de Unión por la Patria en la ciudad que está liderando Leandro Santoro en estas elecciones como precandidato a jefe de gobierno. Sí, nosotros, venimos, la verdad, trabajando mucho desde el bloque de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, planteando alternativas. Todos los legisladores hemos presentado cientos de proyectos, hemos tenido en el recinto y también, en cada uno de los conflictos en la ciudad de Buenos Aires, no solo una oposición, sino también propuestas. Eso también se consolidó en un trabajo de propuestas de campaña, un libro que coordinó Mariano Recal, el presidente del Partido Justicialista de la ciudad, de una ciudad para pocos, una ciudad para todos, y también, Leandro Santoro, que presentó su propuesta de campaña. En ese esquema donde tenemos un plan de gobierno para toda la ciudad, de cara a la campaña hemos decidido priorizar algunas cosas muy concretas, que tienen que ver, por un lado, con la inseguridad, que es un tema que vemos en todas las comunas. La verdad que recorremos la ciudad y siempre nos plantean el tema de la inseguridad, sobre todo el descontrol de la fuerza policial, ¿no? Porque se dan desde cuestiones de violencia institucional, la más grave, ¿no? O más conocida, el caso Lucas, el asesinato por parte de la policía, pero después un montón de situaciones irregulares de connivencia de la fuerza de seguridad con el delito. Todos sabemos en dónde se venden las cosas que nos roban, ¿no? Un celular sabemos dónde se vende, una cadenita de oro se sabe dónde se vende, el bronce que por ahí se roban de alguna puerta, algún picaporte o demás, también se sabe dónde se vende y evidentemente hay connivencia. Y después la necesidad de acercar la policía, porque también nos dicen, estamos inseguros, pero la policía no hace nada. Nosotros ahí tenemos una propuesta que es que los comuneros tengan una participación, son los que conocen dónde están los búnkeres de drogas, son los que conocen lo que pasa en el barrio y demás. Otro tema es las vacantes educativas. Ayer estuvimos en la Comuna 4, en Brown y Suárez, que es un lugar muy simbólico porque es un lugar, es un banco que en su momento había quebrado y que luego había personas viviendo dentro y murieron 6 niños en el año 2009 ahí. En el 2012 la legislatura decidió que ahí se iba a construir una escuela, un jardín, y nunca se cumplió. Entonces Santoro ayer asumió el compromiso de que la primera medida de gobierno va a ser construir ahí ese jardín junto con otros 100 que vamos a hacer en el primer año. Ya están hechos los estudios para hacer las licitaciones y demás, para dar respuesta a la falta de 20.000 vacantes que hay en el sistema educativo, que se concentran sobre todo en las salas de 2, 3, 4 años y en la zona sur de la ciudad. Otra propuesta tiene que ver con el código urbanístico. Nosotros hemos instalado, la verdad, desde antes que empezara a hacer efecto en diferentes barrios, afectando la calidad de vida, los servicios, y en algunos casos como Núñez hasta hundimientos de casa. Nosotros queremos reformar ese código, hemos presentado muchos proyectos en la legislatura. Ahora vemos que Lustó y que Macri toman esa propuesta, pese a que sus legisladores han votado todo y tampoco están dispuestos a sentarse para derogarla. Después vamos a trabajar mucho el tema de salud mental también, que es un tema que está ausente en la ciudad, que no hay atención, y no es solo el consumo problemático de sustancias, sino toda una situación, sobre todo en los jóvenes después de la pandemia, pero también en los adultos mayores, que tienen que ver con diversas complicaciones. Las personas en situación de calle es otra prioridad, que también se cruza en algunos casos con el tema de la salud mental. El tema del subte, que no tenemos un metro de construcción de subte, es imprescindible construir redes de subte, cumplir con la ley, las líneas que faltan, pero también ampliar el horario, proponemos 24 horas. Y después un conjunto de propuestas para cada uno de los temas, ¿no? Te quiero llevar a una de las cosas que nombraste, que fue esta cuestión de la crítica de parte de Lustó hacia los negocios inmobiliarios de Larreta, esto, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los legisladores de su espacio aprobaron todos los proyectos que terminaron llevando tal vez hasta a la dolarización del acceso a la vivienda.
¿cómo es que se puede abordar esta situación del negocio inmobiliario y de los problemas habitacionales que hay, más allá de la lectura y del reconocimiento de la problemática, sino qué acciones se pueden tomar en concreto para ver un resultado, por lo menos a un mediano plazo? Sí, para nosotros hay que cambiar totalmente el paradigma, es uno de los temas donde está más clara la diferencia en el modelo de ciudad. Lo que se ha hecho hasta el momento son dos cosas. Por una, al estar gobernando el sector inmobiliario directamente, lo que hacen es buscar la mayor rentabilidad, como todo sector empresario. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor rentabilidad es tratar de darle mayor valor al suelo. Es decir, la legislatura lo que hace es definir en cada terreno qué se puede construir, es decir, qué uso se le puede dar, si puede haber, no sé, un edificio, un shopping o determinado tipo de comercio, y cuántos metros se puede construir, cuánta altura se puede levantar. Eso determina el precio del metro cuadrado. Lo que han buscado es obtener el mayor valor del metro cuadrado, y cuando han agotado la construcción en determinados barrios, como el caso de Palermo, Núñez, Belgrano, Chacarita y demás, lo que hacen es cambiar las normativas para que se pueda construir más. Claro. En eso se han llevado cuestiones fundamentales que tienen que ver con mitigar el cambio climático. Por ejemplo, antes no se podía construir en muchas esquinas, que tiene que ver con la circulación de vientos, que es lo que te permite bajar la temperatura. Todo este fenómeno que estamos viendo en Europa, que lo vimos nosotros en verano, el tema de efecto de isla de calor y demás, bueno, nos va a volver a pasar en el verano, y construir una pared de torres sobre la costanera que impida que entre el viento, construir sobre las esquinas, construir en los pulmones de manzana, que tenían que ser superficies absorbentes, y ahora se limitó eso, que genera impacto sobre el cambio climático. Pero bueno, ellos buscan valorizar el metro cuadrado. Al valorizar el metro cuadrado, y además usarlo como especulación inmobiliaria, lo que se da es un proceso donde personas que tienen pesos, que obtienen pesos, por ejemplo, por vender, no sé, alguien que tiene un campo en una provincia y obtiene los pesos de su rentabilidad agraria, los invierte en la Ciudad de Buenos Aires para convertirlos en dólares, porque el valor del metro cuadrado de los departamentos se venden en dólares. Eso lo que hace es que se han construido más de 10 millones de metros cuadrados en los últimos 10 años de departamentos que están vacíos. Tenemos casas sin gente y gente sin casa, porque en paralelo, como cada vez están más caros, y en dólares, y los sueldos no alcanzan, cada vez alcanzan menos, tenemos gente que no tiene cómo conseguir un lugar donde vivir. Tenemos 10.000 personas en situación de calle, que eran 900 cuando llegó el PRO del gobierno. Tenemos 330.000 personas en villas, que son el doble que cuando el PRO llegó al gobierno. Tenemos 78.000 personas viviendo en situaciones precarias, de hoteles, de transitorios, casas tomadas y demás. Y tenemos 10% más de gente que alquila, que es un 40%, que están desesperados porque no consiguen cómo poder pagar un alquiler. Ahí nosotros lo que proponemos es cambiar el paradigma, garantizar el derecho a la vivienda, como lo hace la Constitución Nacional y la ciudad, y que el Estado intervenga en ese mercado, regulando el alquiler temporario, que es un fenómeno que está sacando muchas propiedades del alquiler regular, generando un banco público en vez de vender vender propiedades y tierras, que el Estado las utilice para intervenir en el mercado, que de forma estatal o público-privada genere un parque público de alquiler social, y que genere un alquiler regulado que brinde la posibilidad de controlar el mercado. Eso unido a un montón de otras decisiones que son las que se toman en Europa, en Estados Unidos. Acá la ciudad deja que el mercado funcione. Y después, bueno, un banco ciudad que intervenga, que tenga la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios. Y te quería llevar también porque Santoro ha dicho, bueno, que ha mencionado en varias oportunidades que es una oportunidad que se presenta en estas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una posibilidad fuerte de disputarle el gobierno local a todo lo que es el espacio del PRO por esta interna que se está dando entre Martín Lustó y Jorge Macri, ¿no? Como lo mencionó como una posibilidad real. Te quería pedir una opinión o un análisis sobre por qué esta declaración, ¿no? Por profundizar de por qué realmente se da esta posibilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en clave de eso, cómo es el planteo y de qué forma se busca dialogar con el electorado porteño, que hace muchos años termina eligiendo al PRO para gobernar la Ciudad de Buenos Aires, cómo todas esas variables se juntan y se presentan como una posibilidad para la propuesta de Unión por la Patria. Sí, a ver, ahí es una pregunta que tiene varias formas de abordarla, ¿no? Por un lado, yo creo que estamos ante un fin de ciclo, creo que 16 años de gobierno de una misma fuerza política, que además maneja el Poder Judicial, que maneja el Poder Legislativo como se le da la gana, me parece que está agotada. Es decir, me parece que hoy nadie puede tener expectativa de que esta fuerza política vaya a resolver el tema del subte, el tema del
el tema de la situación de falta de insumos en hospitales, un montón de derechos que están vulnerados, 250.000 personas que están en la indigencia, el abandono de lo que es el sur de la ciudad. Me parece que ya no puede haber una promesa, pueden prometer, pero después de 16 años es evidente que no tienen decisión política de resolverlo. Por otra parte, me parece que nosotros hemos construido una oposición bien clara, coherente, contundente, con muchísimas propuestas que nos han permitido establecer la agenda de campaña. Un tema central en la campaña es en quién pone la agenda. Y la verdad es que se está discutiendo nuestra agenda. Lamentablemente el Ejecutivo la toma para vaciarla de contenido, ¿no? Nosotros hemos instalado una oposición donde hemos puesto en valor el tema de la costanera, el tema de la falta de espacios verdes, el tema de la educación, y la verdad es que ellos están hablando de eso, se tiran con eso. Ayer era Macri tirándose con Lustó, con quién votó más negociados inmobiliarios, temas que antes no se discutían y que hoy se están discutiendo. Me parece que eso nos da como una ventaja cultural en la discusión, que va a ser importante, que además nos ha permitido interlocutar con sectores que antes por ahí abandonábamos. Es decir, nosotros, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad de 15 millones de habitantes que descrema 3 millones, y donde está el corredor norte, los sectores de mayor poder adquisitivo de la nación, es decir, todo lo que es Recoleta, Palermo, Núñez, Belgrano, tiene niveles de ingreso muy superiores al promedio nacional. A veces nosotros, porque sabemos que nuestra fuerza política representa a los sectores populares, del trabajo, sectores medios, ahí perdemos por mucha distancia y como que no teníamos demasiada propuesta o forma de acercarnos. La verdad es que creo que con toda esta nueva agenda que tenemos, hemos logrado acercarnos a esos sectores, representarlos, y que vean que también está en juego la calidad de vida, que no es todo valorizar el metro cuadrado. Que si yo no tengo la posibilidad de que mi hijo tenga una oportunidad de trabajo y la ciudad no tiene agenda laboral, no tiene inversión científico-tecnológica, no tiene una agenda productiva, bueno, mis hijos por ahí se van a ir a vivir a otro lado. Si yo tengo una propiedad, pero mis hijos no pueden acceder a una propiedad, ¿a dónde van a ir a vivir? Si yo tengo una propiedad, pero me construyen torres y me dejan sin servicios, me dejan sin sol, me saturan el barrio, me arman un estacionamiento a cielo abierto para un negocio de estacionamiento medido, me complican la vida, bueno, tengo que buscar una alternativa, y la verdad que la alternativa no van a ser los legisladores que votaron el 100% de los proyectos, y que además lo podrían cambiar, porque Lustó, por ejemplo, tiene 10 legisladores, él podría venir el jueves a la legislatura y votar cualquiera de las promesas que él hace, la votamos el jueves, pero no lo quieren hacer, ellos lo tiran para la campaña, pero va a contramano de lo que hacen. Entonces me parece que tenemos la oportunidad, además Santoro es un candidato que ha hecho un trabajo muy fuerte, además de ser un militante, recorrer todos los medios de comunicación, muchos canales y programas a los que normalmente nosotros no vamos, y me parece que genera, uno lo ve en la calle, una cercanía, un reconocimiento público que nos permite hablarle a otro electorado. Bueno, entonces, frente a esta opción, y termino con esto, donde esté Macri, Marra y Santoro, que va a ser lo que pase después de la primera vuelta, me parece que nos queda un arco muy grande para convocar a sectores medios y populares a generar una ciudad diferente. Esperemos que así sea, pero o sea, más allá de eso, vos me lo trajiste, ¿no? El tema de la legislatura, que es algo importante, que parece más, digamos, una escribanía que otra cosa. ¿Te parece que más allá, que digamos, ojalá que se pueda dar esta victoria, pero por lo menos la posibilidad de revertir la situación dentro de la legislatura con legisladores que tal vez voten otro tipo de proyectos, salga de una buena elección de Unión por la Patria, más allá de la gobernación, digamos, revertir esta situación en la legislatura? Sí, lo que pasa es que una cosa va asociada a la otra. A ver, yo creo que nosotros claramente tenemos que tener un mensaje de ganar la ciudad, porque la verdad es que a veces nos han querido convencer de que eso es imposible, y en todos los distritos, en todo el mundo, las fuerzas políticas pierden las elecciones, y me parece que acá también nosotros podemos efectivamente ganar, y para eso nosotros tenemos que convencer para que todos vayan a votar, porque también reconocemos que estamos en una situación donde hay mucha población que está no yendo a votar, hay una angustia producto de la inflación, de la situación económica. Entonces nosotros tenemos que generar esperanza en torno a una alternativa, y tenemos que lograr que nuestros votantes vayan a votar, porque la verdad que el ausentismo que se está viendo es grande, sí, y para nosotros es muy importante que nuestros votantes vayan. Después, por el mecanismo electoral, que es otra aberración, o sea, han hecho un mecanismo electoral para favorecer a Lustó. Entonces la reta separó la elección, vamos a tardar el doble en votar, nos van a cambiar las escuelas, tenemos que ir a una papel y después a la urna electrónica, todo para resolver la interna del PRO.
hace que finalmente en la pantalla la mayoría de la gente lo que vote es una lista completa, es decir, cuántos voten a Santoro va a determinar cuántos legisladores y cuántos comuneros tenga cada fuerza política. Entonces para nosotros es fundamental que no haya algunos equivocados que crean que votando a otro o en la interna de otro están perjudicando. O sea, me hacen acordar a cuando Cristina, ¿no?, hablando con algún periodista que le decía que iba a votar a la izquierda, y Cristina se la reía diciendo, no sabes el miedo que le tiene la derecha a tu voto. La verdad es que yo creo que el voto inteligente es votar a la fuerza política mayoritaria de la oposición, y que después de las PASO encontremos que el resultado es que el candidato más votado pueda ser Santoro, o que sea el segundo candidato más votado después de Macri, y de ahí tenemos la elección y después un balotaje donde para mí el resultado es abierto. Y si nos va así de bien en la elección, vamos a tener un bloque más grande en la legislatura y vamos a tener más comunas, que hoy tenemos la 4 y la 8 gobernadas, pero que aspiramos a gobernar más. Y decías recién, Matías, bueno, primero planteabas un escenario en donde en las elecciones generales lo ves a Marra, a Santoro y a Macri. Te quería preguntar si veías alguna diferencia entre que llegue Macri o llegue Lustó, también teniendo en cuenta que esto que vos decís de participar de la interna ajena, bueno, es algo que se está discutiendo, es algo que mucha gente en la calle piensa, bueno, si no queremos otro Macri, habría que participar en esa interna y votar a Lustó. Quería preguntarte si pensás que puede llegar a tener efecto eso y que efectivamente Lustó llegue, y por otro lado, si te parece que el voto electrónico, que me parece que lo insinuaste, pero desincentiva fuertemente el corte de boleta. Sí, a ver, la Reta está apoyando a Lustó. Se ve en infernal campaña comunicacional, pero además uno cuando conoce campañas y ve dónde son los lugares, o sea, donde circula desde la publicidad en vía pública hasta los canales de televisión, los periodistas y demás, uno ve quién es el que está financiando a cada candidato. Entonces, ellos se están instalando y es una agenda de campaña. Primero está la discusión sobre el lugar de nacimiento de Jorge Macri, que efectivamente no podía ser candidato en la ciudad, y lo convalidaron la justicia, como siempre hace, una cancha inclinada. Después instalaron el tema de Rinaldi, la discusión con Rinaldi, una barbaridad todo lo que dice Rinaldi, pero es lo que dicen muchos de los otros candidatos también. Y ahora instalaron la idea esta de que Lustó está creciendo y tiran algunas encuestas truchas para decir que están ahí nomás de ganar. La verdad es que las encuestas no dicen eso, que las encuestas le están dando a Santoro segundo, y me parece que es una estrategia comunicacional que está en todo su derecho y que forma parte de la política, pero no es lo que en realidad está pasando, porque la realidad es que el voto del PRO está más cercano, está ganando Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, a la Reta. O sea, el núcleo duro del PRO en esa pelea que ellos están dando está inclinándose hacia allá. Entonces Lustó inteligentemente intenta venir por el voto nuestro para tratar de acercarse. La verdad es que en la legislatura votaron el 100%, y no solo votaron, propusieron ellos convenios urbanísticos. Lustó justifica los convenios urbanísticos que son un robo, es decir, cuando uno, sastrería militar, agarra 2 terrenos públicos, los vende, que se pueden construir 5 pisos, y después viene el privado y le dice, mira, te devuelvo uno para que hagas una plaza, pero déjame hacer 2 torres de 50. La verdad que eso es llevarse 25 millones, 30 millones de dólares del erario público, que podría servir para otra cosa, para un privado, y eso lo votaron todos los diputados de ellos. Y finalmente no se votaron 70 más porque fue un escándalo que lo denunciamos. Entonces me parece que ellos no tienen la autoridad para pararse en ese tema, igual que bancan a la ministra de Educación, la bancaron permanentemente, la presidenta de la Comisión de Educación es del espacio de Lustó, y una ministra que agrede, que persigue, que denuncia a estudiantes, que denuncia a las cooperadoras escolares que se hacen cargo de la educación. La verdad que me parece que aquel que sostenga esa postura no conoce nada de lo que pasa en la política de la ciudad y en la legislatura. Para nosotros que estamos ahí, ese discurso de que son otra cosa, la verdad que no existe. Totalmente. Matías Barrotaveña, politólogo, legislador porteño del Frente de Todos, y también, bueno, buscando ser de nuevo legislador porteño de Unión por la Patria. Muchas gracias por haber charlado con nosotros aquí en Bancate ese Defecto. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Abrazo enorme. Si es cuestión de confesar, no se